Tome su asiento, deje que esto siga sucediendo. Chicos, no se detengan. Deje que estas cosas sucedan. Quiero invitarte a abrir la palabra en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. La gente que está aquí en el altar, disfrute su tiempo. Disfrute lo que el Señor va a hacer. Bien. Abra la palabra de Dios en el libro de Ageo capítulo 1. Y quiero que preste atención a lo que vamos a leer en el capítulo 1 completo. Amo tanto la presencia del Señor. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa esté desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Comes y no sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no calientas. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Mantenga su Biblia abierta porque quiero que vayamos a varios puntos.
Dice que en el segundo año, el versículo 1 del mes sexto, el mes sexto era una temporada donde se preparaban las personas para el perdón, para el tiempo del perdón, para el tiempo de presentar ofrendas delante del Señor. Y sucedía que en este lugar viene palabra de Jehová por medio de un profeta. Pero ¿por qué viene la palabra de Dios por medio de un profeta? ¿Por qué viene Dios a hablar mediante el profeta Ageo? Dice, y habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Te hago la pregunta. ¿Por qué el Señor no quiso hablar con el sumo sacerdote y con el gobernador y tuvo que hablar con los hijos? ¿Por qué Dios tiene que visitar la generación siguiente y no a aquellos que estaban apartados para el oficio? Había un conflicto terrible en el corazón de los hijos, que era la sordera. Hoy día en la mañana compartía sobre esto muy brevemente y yo les decía que la sordera espiritual, Dios la puede sanar, Dios puede sanar la sordera, pero Dios no puede sanar la desobediencia. La sordera se sana, la desobediencia se juzga. Y Dios tiene que levantar una voz profética como la vida de Ageo para despertar un pueblo, para despertar una nación. Ageo no tenía una asignación sobre un espacio local. Ageo no tenía una asignación sobre un espacio limitado. Ageo tenía una asignación territorial. Ageo tenía una asignación de la nación, en el pueblo de Dios. Y Dios viene a hablar a la vida de Ageo. ¿Sabes por qué? Porque la inquietud de Ageo llamó la atención del Señor. El corazón de Ageo ardiendo y el corazón de los hijos, del hijo del sumo sacerdote, del hijo del gobernador, llamaron la atención del Señor y provocaron que la presencia de Dios descendiera. Entonces aquí podemos ver en la palabra que cada vez que nosotros estemos despiertos, veremos no solamente la visitación, sino veremos la habitación de Dios. Cada vez que tu espíritu se mantenga despierto, tú vas a experimentar esa habitación del Señor, donde te vas a ir de este lugar, te vas a ir de este tiempo y no vas a quedarte con esa sensación de que fue una bonita experiencia. Hermano, si viniste por una experiencia, te estás equivocando de lugar. Nosotros venimos a este lugar porque nos queremos relacionar con el Señor. La experiencia es una sola vez en la vida. La relación es algo constante, algo que arde, algo que tu cuerpo y tu espíritu necesitan estar conectados a esa voz del Señor. Y Dios habla a un pueblo que estaba sumergido en preocupaciones, que estaba sumergido en la cotidianidad, que estaba incluso hablando en nombre de Dios, y el pueblo decía que no era tiempo para edificar la casa del Señor. Y el Señor tiene que levantar a un profeta para decirle: ¿quiénes son ustedes que vienen a decir los tiempos del Señor? Y Ageo viene con una asignación tan profunda a explicarle a un pueblo. Y hoy día quiero impartirte esto: que si no edificas la casa del Señor en tu vida, que si no edificas la casa del Señor en tu hogar, Dios no puede habitar en un lugar donde no hay un espacio. Dios no puede habitar en tu hogar si no edificas casa al Señor.
Él no puede ni siquiera visitarte porque no hay un espacio asignado para que Él entre. Por eso el Señor tiene que venir a hablar con Ageo para que despierte el espíritu del pueblo, para que el pueblo entre en razón y entiendan que lo primero que necesitan hacer es edificar casa correctamente. Y podemos ver en la palabra que el pueblo era el reflejo del sistema. El pueblo era el reflejo de quienes lo gobernaban. Por eso dice la palabra que se detuvo la lluvia. Y vamos a ir descifrando cada uno de los conceptos que menciona ahí porque son muy importantes. Y Dios viene a hablarle en la palabra, en Ageo capítulo 1, a la generación. Dios no le quería hablar a un gobernante, Dios no le quería hablar a alguien que estaba encerrado en una función. Dios no le quería hablar a un hombre o a una mujer que estaba encasillado en un plan natural. Dios necesitaba comunicarse con las generaciones. Por eso Dios tiene que hablarle mediante el profeta a los hijos del sacerdote y tiene que hablarle al hijo del gobernador. Tú te puedes hacer la imagen por un segundo de cómo se sintió ese sacerdote que apartó toda su vida para el ministerio y que Dios venga y le hable a su hijo. ¿Cómo crees que fue el corazón de ese gobernador donde Dios tuvo que venir a comunicarse con el hijo del gobernador, con el hijo del político y no vino a comunicarse con él? Porque cada vez que Dios habla es para tu generación. Cada vez que tú quieras capturar la voz de Dios solo para ti, lo primero que va a suceder es que tus oídos se van a cerrar. Los oídos espirituales se van a cerrar cuando quieras encapsular la voz de Dios solamente para ti. Y vas a tener que experimentar cómo Dios tiene que saltar tu vida y comunicarse con la generación siguiente. Anoche Juan ministraba muy profundamente esto. Qué triste que muchos hijos tengan que asumir responsabilidades que le correspondían a sus padres. Y que sean los hijos quienes estén salvando el hogar. Ahora la palabra también en esa profundidad del libro de Ageo capítulo 1 no especifica cómo era el sacerdocio. No hay una descripción en el oficio, no hay mayor antecedente de cómo ellos hacían las ceremonias ni tampoco qué tipo de sacrificio ellos tenían en ese lugar. Hay estimaciones, hay similitudes. Pero Dios está comunicando con una generación que va a ser capaz de resistir el peso de la unción. Y te vas a encontrar que en el antiguo pacto, antiguo testamento, como le quieras llamar, te vas a encontrar con generaciones y generaciones y generaciones que escucharon la voz del Señor, pero generaciones que murieron en el desierto por no escuchar correctamente lo que Dios quería hacer. Y podemos ver acá, puede que tengas la función, puede que seas muy bueno haciendo lo que haces, pero si tu vida no soporta la unción, si tus hombros no soportan la unción,
Necesitamos urgentemente hombres y mujeres dispuestos a poner los hombros para soportar la unción, para que eso se transmita a las generaciones siguientes, para que los otros puedan llegar mucho más lejos de donde tú has llegado. Todo lo que tú sueñas, que sea solamente un peldaño para que tus verdaderos anhelos sea de que las generaciones que vienen detrás de ti puedan llegar mucho más lejos de donde tú pudiste llegar. Los diseños del Señor no caducan. Los diseños de la tierra caducan, pero la palabra y la promesa de Dios nunca van a claudicar, nunca. Lo que Dios habló para tu generación, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay una legalidad en la palabra. Porque si tú te das cuenta en el libro de Génesis capítulo 1 y hacia adelante, cuando se forma la caída, cuando cae la corrupción en el corazón del hombre, no se origina porque el hombre agarró el fruto y se lo comió. Se origina porque hubo un diálogo. Hubo una conversación. La mujer escuchó a un animal hablar porque dice la palabra que la serpiente era muy astuta, porque hablaba. Y esto se trata de palabras. Nosotros lo que hacemos en esta plataforma, que por gracia el Señor nos ha permitido ministrar, es soplar la palabra de Dios. En nosotros no hay ningún poder. En nosotros no hay algo mágico. Nosotros portamos a Cristo, al mismo Cristo que habita dentro de ti. El mismo Cristo que está dentro de tu corazón está dentro del mío. Ahora, Dios le habla a un hombre específico a través de la vida de Ageo a Josué. Josué significa Jehová salva. Ya es profético su nombre. Ya está profetizando sin querer a Ageo diciéndole, Jehová va a salvar la generación. Va a salvar la generación. ¿Por qué? Porque sus oídos estaban atentos. Porque había una necesidad dentro de su interior por escuchar a Dios. Por escuchar y ser plasmado por la palabra del mismo. El pueblo decía, todavía no ha llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema los mantenía oprimidos. Habían salido. ¿Era un pueblo que estaba en pecado? No eran un pueblo que estaban directamente en pecado. Ellos tenían a Cristo, tenían a Dios dentro de su corazón. ¿Pero qué no tenían ellos? La voluntad. Por eso Dios viene a hablar y le dice, pondré mi voluntad en ustedes. No les está diciendo pondré el Espíritu, porque el pueblo de Dios ya tenía el Espíritu de Dios. Lo que necesitaban entender ellos es que era necesario que la voluntad del Padre sea impartida en ellos. Por eso el Señor les manda a ellos a reedificar. La negativa de la construcción del plan de Dios provocó que Dios interviniera. Cada vez que tú te resistes al plan del Señor, el Señor empieza a intervenir. Cada vez que tú te quieras resistir a lo que Dios dijo que iba a hacer, Dios va a intervenir con violencia ahí. Porque Dios es un Dios de palabra que cumple cada una de sus palabras y sus decretos en el corazón de los hijos con tal de que la generación no se pierda. Ahora, esto provocó, dice la palabra, la visitación del Señor. El pueblo no estaba en esclavitud, el pueblo estaba en su confort. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios siempre te va a venir a incomodar tu naturalidad.
siempre la palabra de Dios va a venir a incomodar tu naturalidad para que entiendas que es Él quien siempre tiene el control de todas las cosas. Ahora dice la palabra que había sacerdotes. Había sacerdotes en el pueblo. Lo que no había era sacerdocio. Habían oficiales, gente que preparaba el servicio al Señor, pero no estaba el corazón del Señor en ellos. Puedes que hoy día tú te animes y digas, sí, yo soy un sacerdote, y no me río irónicamente, no lo malinterpretes, pero muchas veces me da risa cuando se dice, oh, yo soy un sacerdote del Señor, soy un rey que gobierna, y viene la primera crisis financiera y ya el sacerdocio, viene el primer conflicto en la familia y ¿dónde está el sacerdocio? ¿Dónde está la voz del Señor ahí? El problema del pueblo fue que ellos no escuchaban correctamente. Y sus oídos estaban tan tapados que Dios tuvo que comunicarse con otros. Porque no se trata de un tema de tiempo. No se trata de cuánto tiempo tú pasas en el Evangelio. Se trata de cuánto tiempo tú pasas en relación con Dios. Cuánto tiempo tú inviertes en la presencia de Dios. Cuánto tiempo tú dedicas a morir completamente para que Él crezca. Para que Él sople de esa vida. ¿Tú crees que a Dios no le importa la circunstancia que tú estás viviendo? Dios es el más interesado en todo lo que te pasa. Pero hay un principio y una legalidad espiritual que es, sube al monte y hace primero lo que tienes que hacer. Reedifica la casa que Dios te mandó a edificar. Dice, y pondré en ella mi voluntad. Por eso se detuvo, dice la palabra. Por eso se detuvo la lluvia. La lluvia en la palabra de Dios simboliza los diseños. Por eso los diseños muchas veces se frustraron. Los frutos, que es la esencia del Espíritu. Los montes, la intimidad. El trigo, las almas. El vino, la sangre. Por eso se detuvo el aceite, la presencia de Dios. Por eso muchas veces nos cuesta mucho enrolarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo el corazón del Señor. Y esto es como una llave que tú empiezas a abrir. Cuando estás en la voluntad del Señor, esos ríos de agua viva comienzan a fluir y a fluir dentro de nosotros. Pero llega un momento, llega una instancia donde te empiezas a mirar para el lado según tu necesidad y esos ríos se empiezan a cerrar. Se empiezan a cerrar. Por eso se detuvo la productividad, por eso se detuvo el crecimiento espiritual, por eso se detuvieron los frutos, por eso no crecían. Por eso dice la palabra que trabajaban, como chinos. Trabajaban y llegaban a fin de mes y era como que no les alcanzaba nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos pasando necesidad? Y puede que los números te calcen, puede que tú trabajes y ganes un sueldo y tus deudas sean menores, pero llegas a fin de mes y te vas a dar cuenta que los números no te cuadran. Porque hay ilegalidad, porque hay sequía, porque hay un estancamiento de las aguas y no está fluyendo la voz del Señor. Dice la palabra en Salmos 29 que la voz del Señor es capaz de quebrar hasta los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran árboles rectos, frondosos y se veían de cualquier perspectiva de los montes, porque eran conocidos por su frondosidad.
¿Sabes? Cuando edificamos en la voz del Señor, evitas el desierto. Cuando edificas en la voz del Señor, evitas el desierto. Porque estás en ámbitos y en dimensiones de plenitud, de legalidad de su amor. Y dice la palabra que el espíritu del pueblo fue despertado. ¿Qué va a pasar aquí? Dios necesita urgentemente que tus oídos se escuchen correctamente. Y que si escuchaste la voz del Señor en algún momento, seas obediente a ella. Porque Dios no puede sanar tu desobediencia. Tu desobediencia necesita ser juzgada. Si Dios te dijo que tenías que hacer esto de esta manera para ordenar tu casa, para ordenar tu familia, para ordenar tu vida personal, y no lo has hecho, eso no es sordera, eso es desobediencia. Perdóname que te lo diga de esta manera, pero frente a la palabra es así. Si nunca has escuchado la voz del Señor y los diseños que el Padre tiene, hoy día vamos a orar para que sean destapados tus oídos y recibas sanidad a tus oídos espirituales. Pero Dios va a usar la integridad de tu corazón para acabar con la sequía de tu generación. Dios va a usar la integridad de tu corazón. Si estás pasando tiempos en familia, en medio de conflictos, déjame decirte que entre más íntegro sea tu corazón, vas a ver cómo Dios acaba con la sequía de tu casa. Y cuando acabe con la sequía de tu casa, automáticamente esos ríos van a empezar a correr aquí. Porque lo que traemos a este lugar es el resultado de lo que hemos construido constantemente en la intimidad, en nuestro hogar, en silencio, en el lugar íntimo, en el lugar secreto. Y dice la palabra, quédate por aquí, amigo, que termine. Dice la palabra que a causa de tres personas del corazón de Ageo, del corazón del hijo del gobernador y del corazón del hijo del sacerdote, el espíritu del pueblo fue despertado. Hoy día yo te quiero invitar que proféticamente comiences a construir la casa de Dios. La casa de Dios. Este lugar es el pretexto que Dios usa para alcanzar a los que están allá afuera. Este lugar donde expresamos y saltamos y declaramos y profetizamos y hacemos todo lo que nos encanta hacer aquí, es el pretexto que Dios necesita para que tú allá afuera hagas lo mismo. Para que el territorio reconozca la legalidad de tus palabras. Para que donde te muevas la gente entienda de que hay una palabra que portas que va a afectar el territorio donde estás pisando. Que llamarás a las cosas que no están como si estuvieran. Y ya los milagros no van a ser algo que, ¡ay, Señor, oramos! No, va a ser natural. Y vas a ver cómo Dios fluye en medio de la intimidad. Vas a ver cómo Dios fluye en medio de tu comunión. Vas a ver cómo el Espíritu de Dios comienza a habitar sobre lugares, sobre tu casa, y la gente va a empezar a ser transformada cuando entiendas que la intimidad no se puede transar. No puedes ceder la intimidad de Dios. Hace unos días atrás teníamos un retiro con las mujeres de la congregación y me tocaba entregar liberación. Me mandaron a hacer liberación ahí.
Y yo les decía a todas esas mujeres, llegando, empezamos con el retiro de hombres en una semana más. No puedes negociar la intimidad con el Señor en el sistema. No puedes. Prefiero perder todo, pero no perder su presencia. Si no tienes esa pasión por el Señor, lamentablemente te tengo que invitar a que tengas un encuentro con Dios y decirte que todo lo que quizás has construido durante tiempos tiene que volver a ser edificado. Porque no se trata de tu anhelo o de mi anhelo o de lo que queremos. Se trata de lo que Dios quiere. Si no sabes orar, Señor, enséñanos a orar, les decían los discípulos. Enséñanos, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo adore? ¿Qué es lo que tú quieres que yo ore? ¿Qué es lo que tú quieres formar en la intimidad contigo? Y verás cómo Dios levanta banderas en medio de tu casa. Verás cómo Dios enciende el fuego en tu generación. Verás cómo este lugar va a ser un lugar donde vas a venir a buscar más leña porque necesitas aumentar el fuego en tu casa. Pero primero es lo primero, edificar. Edificar la casa de Jehová. Primeramente, sube al monte, le dijo al pueblo. Ageo habla en nombre de Dios y dice, primero sube al monte, trae madera. Trae madera, rectitud, trae rectitud acá. Piensa que los árboles que le pide Ageo al pueblo que tienen que subir son árboles rectos. En pocas palabras y proféticamente Ageo le está diciendo al pueblo, vengan con una actitud de rectitud delante de Dios y comiencen a edificar correctamente la casa de Dios. Y verán cómo los cielos se empiezan a abrir. Y verán cómo la lluvia empieza a caer. Y verán cómo la tierra va a recuperar los frutos. Y verás cómo florecen las cosas en medio del desierto. Uy, sí, sería tan bonito. No, hermano, lo puedes. Yo estoy hablando con gente, hombres y mujeres de Dios que lo pueden hacer. Estoy hablando con hijos de Dios que pueden escuchar la voz del Señor. Estoy hablando en una casa profética, una casa íntegra, que puede producir eso. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, chicos, por su servicio. Quiero hacerte esta pregunta, quizás un poco íntima, pero desafiante. ¿Hace cuánto que no escuchas la voz del Señor? ¿Hace cuánto vienes delante de su presencia sin sentir su espíritu soplando dentro de ti? Sea por causa del pecado, las iniquidades, las habitaciones de violencia. Dice la palabra en el libro de Salmos que hay habitaciones de violencia que son impartidas, que provocan que nuestro espíritu no escuche la voz del Señor. Por eso muchas veces creemos que estamos haciendo todo bien y creemos que no hay error en la productividad, pero sentimos que no avanzamos.
que no crecemos, que estamos siempre en el mismo lugar haciendo todo correctamente. Porque también hay habitaciones de violencia que están fabricadas para el pueblo de Dios, para los hijos, para que tu generación no crezca, para que tu matrimonio se mantenga siempre ahí, para que tus hijos no alcancen salvación. Y Dios tiene que venir a cambiar el lenguaje, y algo que sin ponernos de acuerdo, Pablo profetizaba delante. Dios va a traer sanidad a los hijos. Dios va a traer sanidad al matrimonio. Dios va a traer sanidad a la familia. Dios va a traer su espíritu y va a soplar tan fuerte de su espíritu en tu vida que ni siquiera te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Porque su amor te empieza a envolver tan profundamente. Y el espíritu de Daniel, de Juan, de la pastora, de Pablo, han provocado que el Señor descienda. Tómate un segundo para meditar. Medita ahí. Medita ahí profundamente. Meditar es pensar profundamente. ¿Cómo has construido este tiempo? Las decisiones que has tomado para esta temporada han sido porque Dios te lo ha dicho, o han sido porque tus intenciones te han llevado a eso. Eres tan bueno, Señor. Despierta, despierta en nuestro interior tu voz. Despierta, despierta en nuestro interior tu voz. Y sopla, sopla de tu simiente. Sopla de tu vida. Sopla de tu simiente, Espíritu de Dios. Sopla, 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 sopla. No esperes que yo te diga, hace esto, hace el otro. No. No esperes formas. No esperes que el pastor haga un llamado. No esperes esas cosas. Esto se trata de tu vida y el Señor. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la voz del Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la voz del Señor para que el Señor despierte el espíritu de tu vida? Para que Él provoque un arder dentro en la intimidad. Vamos a orar.